Prepárate, ¿y si te dijera que Jesús no descansó después de la crucifixión? Que durante 3 días descendió a un lugar tan oscuro, tan aterrador, que casi nadie se atreve a hablar de ello. Antiguas tradiciones lo llaman infierno, Seol, el abismo. Pero, ¿qué ocurrió realmente allí? Prepárate, porque lo que vas a escuchar te va a volar la cabeza: oscuridad. Eso es lo primero que se siente. Cuando Jesús exhaló por última vez en la cruz, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó. El cielo se oscureció. Y en un terremoto espiritual, las puertas del cielo se abrieron. Pero el Espíritu de Jesús no ascendió, descendió. Abajo. Hacia el inframundo. Pero no como víctima, sino como conquistador. Lo que nadie esperaba fue esto: en lugar de sufrir o ser torturado, Jesús irrumpió en las puertas del infierno y ató a las fuerzas demoníacas. Esto no fue pasividad. Fue guerra cósmica. Imagínalo, demonios temblando, ángeles caídos estremecidos de miedo. La misma voz que creó galaxias ahora rompía la prisión de la muerte desde dentro. ¿Por qué? Porque esto era más que un rescate. Era una liberación legal, espiritual. La antigua creencia judía sostenía que los muertos justos iban a un lugar de espera, el Seol. Jesús descendió allí no solo para predicar, sino para declarar la victoria sobre los poderes encerrados en la oscuridad desde el principio de los tiempos. Algunas tradiciones incluso dicen que gritó los nombres de los justos: Abraham, Isaac, Jacob. Y los liberó. Ese fue el momento en que la muerte ya no pudo reclamar a sus víctimas. Lo diré de nuevo: Jesús entró al infierno como juez. Y salió como victorioso. El Evangelio de Pedro, un texto antiguo aunque no aceptado canónicamente, incluso describe una procesión de espíritus liberados siguiéndolo al salir, como un rey que lidera naciones cautivas hacia la libertad. El eco de ese evento sacudió el cielo y la tierra. ¿Aún no dudas? En 1 Pedro 3, 18, 20 dice que fue muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. Y en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran estos espíritus en prisión? ¿Y qué proclamó? Algunos estudiosos dicen que ofreció gracia, otros que declaró juicio. Y aquí está el giro: ambos tienen razón. Ofreció esperanza a los justos y justicia a los malvados. Esos 3 días de descenso lo cambian todo. Significa que el infierno no es una fortaleza impenetrable, que la muerte no es final, que la cruz no solo salvó a los vivos, sino que destruyó las puertas de la muerte misma. Y hay algo aún más impactante. Existen relatos, fragmentos de los primeros padres de la Iglesia, que describen un enfrentamiento cósmico entre Cristo y los príncipes demoníacos. Una batalla furiosa por el dominio de la creación. Brutal, intensa. Pero el resultado fue devastador para el mal. Las Escrituras lo insinúan cuando dicen que Cristo desarmó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese triunfo no terminó en la cruz. Comenzó en el infierno, pero aquí está lo que casi nadie entiende: esos 3 días en el infierno no fueron un detalle menor. Son la clave para entender la verdadera victoria de la resurrección. Esa tumba no estaba solo vacía. Era un vacío dejado por un rey conquistador. La piedra no fue removida para dejarlo salir, sino para mostrar que la muerte ya no tenía poder sobre él. Este mensaje es radical: no existe un lugar donde Cristo no pueda entrar. No hay rincón oscuro donde su luz no pueda brillar. Y no hay enemigo tan poderoso que su palabra no pueda someter. El infierno que Jesús pisó fue su último campo de batalla. Y hasta la muerte tuvo que inclinarse. Imagina lo que eso significa para ti. ¿Enfermedad? ¿Adicción? ¿Miedo? ¿Pecado? Todo eso es residuo de un poder infernal que alguna vez tuvo dominio sobre la humanidad. Pero si Jesús le robó al infierno su poder, entonces ninguna cadena puede detenernos. Ninguna sombra puede oscurecernos. Ningún enemigo puede vencernos. Recuerda, Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Eso incluye las cenizas de nuestros peores miedos, la oscuridad de nuestras culpas más profundas. Porque Él no solo murió por nuestros pecados, los venció en el lugar más aterrador imaginable. Así que, cuando alguien te diga que el infierno es el final, cuéntale esta historia. Háblale de aquel que entró en la oscuridad y salió victorioso. Cuéntale del que conquistó el infierno, pero la historia no termina con Jesús saliendo del infierno. No. Algo más ocurrió, algo que resuena por toda la eternidad. En su descenso,
Jesús no solo predicó o proclamó victoria, desmanteló sistemas. Interrumpió la estructura misma del cautiverio espiritual. Las cadenas se rompieron, maldiciones ancestrales se deshicieron y portones forjados en tinieblas estallaron. Lo que había mantenido a generaciones enteras en esclavitud se deshizo en un instante. El infierno, al parecer, no estaba preparado para él. Piénsalo. El diablo creyó que había ganado. Manipuló líderes. Retorció corazones, orquestó una traición y clavó al Hijo de Dios en una cruz. Pero la cruz no fue el final. Fue la trampa. El enemigo cayó en su propia derrota. Porque cuando Jesús entró al infierno, trajo consigo la autoridad del cielo, y aquí es donde comienza la verdadera pesadilla para las tinieblas. Jesús no solo robó las llaves, tomó la autoridad. En Apocalipsis 1:18, Él dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esas llaves simbolizan dominio, total, final, irreversible. ¿Y sabes qué? Nunca las devolvió. En la antigua visión judía, los muertos esperaban el juicio. Pero ahora, gracias a lo que Jesús hizo, los fieles no esperan en sombras, resucitan en luz. La muerte, que una vez fue rey, se volvió un peón. El infierno, que alguna vez fue temido, se convirtió en recuerdo. Y el diablo, que una vez rugía, quedó reducido a un mentiroso sin armas, y aún así, hay personas que siguen viviendo como si Jesús nunca hubiera descendido. Viven con miedo al infierno. Miedo al castigo. Pero ese miedo nace del olvido. De olvidar lo que ocurrió en esos 3 días. La iglesia moderna muchas veces evita hablar de esto, porque es misterioso, intenso, nada suave. Pero los primeros cristianos lo celebraban. Lo proclamaban. Decían Christus Victor, Cristo el Conquistador. Ellos sabían que la redención no solo fue comprada, fue ganada en batalla. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? No solo fuiste salvado de tus pecados. Fuiste rescatado de una prisión espiritual. Fuiste transferido de las tinieblas a la luz. Fuiste liberado, no en sentido figurado, sino literalmente, porque alguien descendió a la muerte misma para romper tus cadenas, y ese descenso no fue un detalle más. Fue necesario. Cumplió la profecía. El Salmo 16:10 dice, no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús permaneció en la tumba, pero su espíritu descendió donde nunca había llegado la luz, y lo iluminó todo. Esto no es poesía. Es una misión de rescate, aún más sorprendente, su descenso unificó el cielo y la tierra. Efesios 4, 9, 10 explica que Él también descendió a las regiones más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. En otras palabras, el camino de Jesús hacia lo más alto pasó primero por lo más bajo. La gloria nació en la agonía. La victoria comenzó en una tumba, ahora imagina el momento en que salió. No arrastrándose. No herido. Victorioso. Imagina a todos los ángeles caídos mirando con horror. Imagina al mismo Satanás, dándose cuenta de que lo habían vencido. Esto no fue solo una derrota, fue una humillación eterna. Y lo sigue siendo, porque cada vez que un pecador es salvado, cada vez que alguien rompe una adicción, cada vez que un alma es restaurada, el eco de esa victoria vuelve a sonar. Las puertas del infierno siguen temblando. Porque la batalla no solo fue ganada, sigue activa. El poder de ese descenso vive todavía. Vive en ti, y lo más impactante de todo es que el infierno, aquel lugar que parecía impenetrable, nunca fue capaz de contenerlo. Y ahora, tampoco puede contenerte a ti. Este es el evangelio que casi nadie predica. Que Jesús no solo te salvó del pecado, te sacó de las fauces de la muerte, derribó las puertas del infierno y salió caminando con las llaves en su mano. Así que la próxima vez que alguien te diga que Jesús fue solo un maestro o una víctima, recuérdales la verdad. Recuérdales el descenso. Recuérdales la batalla. Jesús no susurró libertad, la gritó desde el corazón del abismo. No caminó entre sombras, las destruyó. Y no negoció con la muerte, la aplastó. Lo que Jesús hizo en el infierno durante 3 días no fue una pausa. Fue el plan. Fue guerra. Y la ganó. Por completo. Para siempre.